El primer versículo: os ruego a los ancianos que estén entre vosotros, dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que se revela. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, nosotros hoy en día hemos visto, hermanos, en diferentes iglesias, en diferentes situaciones, que el evangelio se ha estado predicando de una forma errónea, hermano. Y que se han levantado hombres falsos, ¿verdad?, que distorsionan la palabra del Señor, y ellos empiezan a hablar de otro evangelio que no es el que está escrito en la Biblia. Y fíjese nada más, quisiera que fuéramos, nada más para corroborar esto, a segunda de Pedro, está al otro ladito, en el capítulo 2 le voy a dar lectura, fíjese. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán y encubrirán herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, hoy en día, hermanos, se ha estado predicando en las iglesias un evangelio de prosperidad. Fíjese. Y se ha predicado algo que dice, usted haga pactos de cierta forma de dinero. Y fíjese nada más, y ellos buscan ganancias deshonestas a través de la necesidad del pueblo, y eso es algo bien terrible. Ahora fíjese, a lo que voy, hermanos, es que a nosotros el Señor lo que nos ofrece es una cruz. Fíjese nada más cómo es diferente aquí la situación, porque el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces fíjese nada más, qué cosa tan diferente una de otra. Ciertamente el Señor quiere bendecirle, ciertamente el Señor quiere sanar sus heridas, quiere restablecer las cosas que Satanás ha destruido. Pero fíjese nada más, hay veces que el pueblo o la gente o nosotros mismos queremos ese favor de Dios, pero no queremos saber nada de la cruz de Cristo. Entonces fíjese nada más, alguien que no quiere tomar su cruz y seguir a Cristo, no puede recibir igualmente los favores de Cristo. Entonces fíjese, cuando usted está aquí hoy día, el Señor lo tiene aquí con un propósito. Lo tiene aquí con ese propósito de que usted sea apacentado conforme a la palabra de Cristo y conforme a alguien que Dios estableció, que puso un pastor en este lugar, pueda empezar a darle un seguimiento espiritual, un crecimiento, y alguien que le pueda apacentar, ayudar. Fíjese nada más, siempre cuando nosotros venimos por primera vez a una iglesia, siempre traemos problemas, siempre traemos algo que nos ha traído estorbando por tiempo, y nosotros venimos buscando esa solución. Pero aquí la solución es primero aceptar a Cristo como Salvador. Amén. Y luego el Señor le va a dar esa solución a su problema, y esa cosa que usted necesita, el Señor se la va a dar, pero usted necesita primeramente aceptar a Cristo como Salvador. Fíjese nada más, cuando el Señor tenía un camino trazado, Él vino aquí a este mundo con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Él vino a este mundo, hermano? Ustedes conocen ese propósito. Ese propósito era llegar a la cruz y ser crucificado y ser muerto por todos nosotros. En ese camino, hermanos, Él iba caminando y Él solamente paraba, ¿sabe a qué? A suplir necesidades. Por eso él cuando caminaba y había gente endemoniados y los liberaba, ¿y sabe qué hacía mi Señor? Les decía, no digan, yo voy en este camino. En muchas ocasiones el Señor les decía, no digan a nadie lo que les hicimos, porque Él, su meta no era hacer tantos milagros, sino que la meta de Él era llegar a la cruz.
Entonces, fíjese, él trazó ese camino. Y mientras él caminaba rumbo a la cruz, fue haciendo liberaciones. Dice que él se compadecía del pueblo, dice. Son como ovejas sin pastor. Entonces, por eso él, cuando él muere en la cruz del Calvario y traza ese camino, establece, dice, ir y hacer discípulos a las naciones. Y estableció pastores para que sigan ese crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, es preciso que cuando usted se reúne en una iglesia, haya, hermanos, en esa iglesia ese camino trazado de Jesucristo, esa fe, ese evangelio que Dios dejó establecido para nosotros poder seguir su camino conforme Él quiere, dice. Y fíjese nada más qué cosa tan tremenda le da a los pastores. Dice, yo les daré, dice, cuando el príncipe de los pastores aparezca, dice, yo les daré la corona incorruptible de la vida eterna. Amén. Eso es algo bien tremendo, hermanos. Y le voy a decir por qué. El pastor siempre es el papá de todos. Es un trabajo muy arduo, muy difícil, pero también es algo que llena de satisfacción a ellos, al hombre. Y ellos lo hacen, fíjese como dice aquí la palabra, por amor. Por eso, hermanos, cuando usted va a reunirse en una iglesia, nosotros lo que somos aquí somos una familia grande. Y nuestro papá principal es Jesucristo, y luego está el hermano pastor que Dios le dejó establecido. Y nosotros podemos tener confianza entre nosotros. Y Él es el que empieza a ver por la vida de cada uno, hermano. Si tú ya no vienes a la iglesia, hermano, ¿qué está pasando contigo? Ven, y le empieza a exhortar, le empieza a dar un seguimiento. ¿Por qué? Por el amor que Él tiene. Imagínese nada más. Nosotros o el pastor no ganan nada si usted viene a la iglesia o no. ¿Por qué? Porque nadie nos da un sueldo, nadie le paga nada, solamente lo hace por amor a las almas. Dice, no esperando recibir ganancia, es lo que dice la palabra. Y eso es lo que hay en esta iglesia. Ahora fíjense nada más, vamos a seguir un poquito adelante. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria, dice. Ahora fíjense aquí. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es para los jóvenes, hermanos. Dice, sujetos a vuestros ancianos. Siempre, hermanos, cuando el jovencito empieza a crecer y empezamos nosotros a inculcarle las cosas de Dios, siempre hay rebeldía, dice, en el corazón del muchacho. Dice que está atada a su corazón la rebeldía del hombre, del muchacho. Pero siempre, ¿qué dice el Señor? Dice, sujetados, dice. Ser obedientes, ser sumisos, dice, unos a otros. ¿Sabe una cosa? El hombre cuando viene al Señor y no se despoja de su orgullo, dice, al Señor lo tiene, dice, al orgulloso lo tiene de lejos. Dice, y al humilde de cerca. ¿Sabe por qué? Es bien importante ser humildes ante el Señor, porque eso es lo que nos acerca a Dios. Ahora fíjese, ¿sabe por qué nos acerca a Dios? La humildad del hombre radica en su corazón. Cuando un hombre humildemente le dice, Señor, yo reconozco mis faltas, porque tiene humildad y reconoce que ha fallado a Dios. Entonces es por eso que es importante ser humildes y estar sujetos a las autoridades, a Dios primeramente y luego al pastor. Siempre es así. Porque fíjese una cosa, cuando el pastor viene a usted y le dice, hermano, tú estás fallando en esto, y tú estás haciendo esto que no está bien delante de Dios, y es preciso que dejes de hacerlo. ¿Sabe por qué lo hace? Porque él está viendo por usted y le está pastoreando, le está diciendo, mira, no hagas esto. Aquí es donde entra la humildad del hombre. Cuando dices, yo reconozco que hiciste mal, y dices, Señor, perdóname, y le dice al hermano, hermano, perdóneme, vamos a orar, y vamos a entrar, ayúdeme a componer esto que yo estoy componiendo, y usted pone su vida en manos del Señor, y es cuando el Señor realmente empieza a hacer algo en nuestras vidas, a través de la humildad del pueblo. Ahora fíjese, es bien fácil decir, o este lugar estaría lleno, como lo que decía mi hermano Oscar en el jueves, predicando algo así. No importa lo que usted haga, no importa lo que usted viva, que a cabo Dios es amor, y venga y reúnase. Ya nomás por el hecho de estar aquí usted es salvo. Eso es mentira del diablo. Amén. El Señor dice,
todo aquel que pronuncia, dice, y glorifica a Dios con su boca, aparte de su boca del mal y su corazón del mal. Aquí la única solución es dejar de hacer lo que estamos haciendo mal y seguir una vida apartada del pecado. Y eso, cuando uno aparta su vida del pecado, eso es lo que nos va a traer la salvación. Eso es lo que nos va a traer una vida conforme Dios quiere que nosotros vivamos. Empezamos a tener un crecimiento y empezamos a afirmarnos en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a seguir un poquito más adelante, hermanos.